Bueno, esta tarde estamos acá con el pastor René, aprovechando su venida a El Salvador, y queremos lanzarle un par de preguntas para que la iglesia y todos podamos conocer. La primera de ellas tiene que ver, pastor, con aquellos años de inicio de la iglesia. En su memoria, ¿cómo fueron esos tiempos de inicio de la iglesia Nazaret? Bueno, realmente creo que todo fue un movimiento de Dios. Yo pasé por El Salvador en una gira por Centroamérica en un curso que se llamaba Principios Básicos y tenía que ver con el hogar, con juventud, con varios temas. Y pasé por San Salvador y los temas se presentaron en la iglesia central. Yo daba tema en la mañana a líderes, a pastores y en la noche al público. Fue muy bonito, creo que fue el lugar donde más respondió la gente al curso que se estaba impartiendo. El hermano Luis Bush, él lo conocimos después, pero antes estuvimos con Luis Whittle, y fue Luis Whittle el que me llevó al aeropuerto. Y en el camino al aeropuerto me preguntó y me dice: hermano, ¿y usted nunca ha considerado regresar al pastorado? Y yo le dije: pues mire, no lo he considerado, pero si el Señor quiere, pues yo lo hago. Y grande fue mi sorpresa que a las 2 semanas me llegó una carta de la iglesia Nazaret, invitando que si yo podía considerar venir, ya no como orador de paso, sino como ya pastor de la iglesia. Tardamos casi un año, hermano, orando y esperando la voluntad de Dios. Pero cuando sentimos que era del Señor, pues empezamos a ver cómo el Señor empezó a mover piezas y empezó a movernos a nosotros, de tal manera que venimos al Salvador, tomamos el grupo. Ya era un grupo alrededor de unos 60 hermanos, algunos dicen que un poquito más, un poquito menos, pero eran unos hermanos que se reunían en esta parte de la ciudad, porque ya en la iglesia central estaban ya muy apretaditos ahí, querían extenderse a otros lados y escogieron este lado de la ciudad. Cuando vine, el primer lugar que se alquiló fue aquí en Gabriela Mistral, en una casa grande, bonita, cabíamos aparentemente bien, pero la iglesia empezó a crecer. Teníamos diferentes programas, teníamos más que nada un énfasis grande en evangelismo, de tal manera que cada domingo en la noche ya casi teníamos ya como meta que alguien viniera y aceptara a Cristo y se quedara. Y así fue por mucho tiempo. Y la iglesia empezó a crecer, ya no cabíamos en la Gabriela Mistral, y el Señor puso en nuestro corazón empezar a buscar un terreno. Y encontramos este. Era un terreno dividido en 3 partes. La parte de hasta atrás era la más barata, la de en medio, precio medio, y la de enfrente la más cara. Pero la de enfrente era más angosto, muy raro el terreno. Pero oramos y fuimos a ver al dueño, que era un vecino por allí, y le dijimos que le comprábamos todo, que qué precio nos daba, desde atrás hasta adelante, porque decía tienen que dejar un pasillo para que pasen los de atrás, y nos estaban angostando pues el lugar. Y gracias a Dios dijo que sí, lo vendía todo, y más cuando supo que era para iglesia. Y entonces fue cuando hicimos campañas de comprar el terreno. Dios nos permitió comprarlo. No nos alcanzaba el dinero, no teníamos suficiente dinero para hacerlo, y recuerdo que el banco no nos prestaba, porque no prestaba a iglesias, y una hermana muy querida de aquí, Consuelito Avendaño, vino una mañana y me trajo las escrituras de su rancho, aquí por Santo Tomás, no sé por dónde, y me dice: hermano, vaya usted al banco y pídales el préstamo y déles esta escritura como garantía. Y eso hicimos.
y nos dio el banco el dinero. Aceptó el banco. Me acuerdo que su esposo, que no era creyente, después él vino a ser un buen cristiano y él le decía, estás mal, no te van a pagar, vas a perder tu rancho. Y entonces eso me hacía a mí responsable. Y hablé con los ancianos y les digo, hermanos, tenemos que pagar esa deuda lo más rápido posible. Y se pagó, hermano. Y devolvimos las escrituras y entonces empezamos. Ahora, ¿qué hacemos? Y el siguiente paso fue construir precisamente el templo que ahora está aquí. Se construyó en 3 meses. 3 meses. 3 meses duró la construcción. Nos dirigió un hermano ingeniero mexicano, por cierto, que estaba aquí en San Salvador. Sí. Él dirigió la obra y 2, 3 hombres trabajaron, levantaron esto, el armazón y todo. Y cuando vimos, ya estaba, y a los 3 meses fue la inauguración. 3 meses. Y me acuerdo que lo hicimos a las 6 de la mañana, un matutino. ¿Vino la gente? Vino la gente, se inauguró el templo, se llenó y empezamos ese día a esa hora y de ahí arrancamos. El Señor empezó a bendecir, a bendecir. Realmente nos hacía mucha falta un edificio como este que está aquí atrás. No teníamos para escuela dominical, teníamos saloncitos ahí. Pero el Señor proveyó, allá no me tocó a mí, allá entró otro pastor, Luis Bush también estuvo, el hermano fue usado grandemente. Cuando yo me fui, la iglesia quedó como con unos 400, 450 personas. Trabajamos 5 años en San Salvador. 5 años. A los 5 años tuve que salir, nos fuimos, pero el hermano continuó. Y él tuvo un éxito increíble. La iglesia creció a cerca de 1000 personas. Y los jóvenes que habían quedado empezaron a sentir el llamado al ministerio, a servir. Y de ahí brotaron hombres como Chepe Cruz, Carlos Calderón y otros que Dios ha venido usando a través de los años. No sé si eso le... Sí, claro, sí, no, creo que hacer memoria de los inicios y cómo Dios se fue moviendo a través de ustedes, un matrimonio dispuesto a servirle y la gente sensible a escuchar la palabra y a embarcarse a proyectos de recolección de fondos que en ese tiempo aquí en El Salvador la situación económica no era bonancible. Y no hay duda que al escucharlo, nosotros que estamos acá entrevistándolo y la gente que puede ver este video, puede hacerse la idea que Dios se mueve con libertad para mostrar su gloria. Gracias. Bueno, quizás vale la pena hacer un poco de memoria de cómo la iglesia Nazaret tuvo que ver con la plantación de otras iglesias. ¿Qué se recuerda a usted? Bueno, creo que el mayor desafío que recibimos como iglesia y yo en forma personal fue cuando un misionero, hermano Giver, vino a mi oficina y me dice, pastor, yo veo que la iglesia Nazaret está creciendo, la iglesia Nazaret está teniendo mayores recursos, mayores oportunidades y hay algo en mi corazón, me dice, que todas las iglesias siempre se lanzan a iniciar nuevas obras, pero en lugares marginales o en pueblitos fuera de la capital, pero nunca ha pensado, me dice, en abrir una dentro de la capital, pero en una colonia superior a la suya. ¿Sí? Sinceramente le digo, no, nunca lo había pensado. No lo había pensado. Pero me retó y le digo, pero oremos. Me dice, por ejemplo, yo le dejo este reto, este desafío. ¿Por qué no abren una misión en la colonia Escalón? Ustedes. Yo dije, Señor, pues es un desafío grande. Y recuerdo cómo empezamos a orar, le dijimos a la iglesia la oportunidad. Y empezamos a orar, pero ¿cómo empezar ahí? Mire, los métodos eran diferentes, la gente era diferente. Aquí, por ejemplo, nosotros podíamos ir de casa en casa y lo hicimos alrededor de la iglesia 2, 3 veces a tocar. Pero en Escalón usted tocaba el timbre, salía la sirvienta, salían los perros, salía el guardaespaldas, pero no salía la gente. Y precisamente Dios empezó a darnos
puertas abiertas, y una de ellas fue un coronel, otra vez, el mismo coronel Avendaño, Que colaboró para que acá. colaboró un poquito acá, y me dice, oiga, yo quisiera, doña Consuelito, su esposa, quisiera que abriéramos un estudio bíblico en Escalón, me dice, donde nosotros vivimos. Y dije, Señor, quizá este es el camino, ¿no? Y al ratito un hermano de ella, que era un coronel, también dice, ahí está mi casa también, si empecemos ahí. Y eso hicimos. Entonces empezamos un estudio bíblico en Escalón, pero empezó a crecer el estudio bíblico. Y vimos pues que el Señor podía hacer algo, y algo grande ahí en la colonia. Y no titubeamos y confiamos. Y hermano, llegó a ser un grupo mayor, y rentamos una casa, y luego Dios nos dio la oportunidad de comprar el terreno que ahorita tiene el Escalón. Se llamaba Centro Bíblico Escalón en aquel tiempo. Y cuando comparte con la iglesia acá en la Nazaret, comparte la visión de abrir una obra en Escalón, ¿la iglesia responde? ¿Ora, Sí, bueno, comienzan a eso orar? fue un reto grande, porque nunca habíamos pensado abrir una obra en una colonia mayor o superior a la nuestra. Sin embargo, Dios fue dirigiendo, abriendo la puerta, y recuerdo que compramos el terreno allá en Escalón. Hubo otros elementos, pastores que entraron. Otra vez yo tuve que retirarme por un tiempo, pero regresé como una invitación especial de ahora ya no de Nazaret, sino de Escalón. De Escalón a pastorear. Que yo regresara como pastor del Escalón. Y estuvo ahí. Y estuve ¿cuánto? 5 años 5 también. años pastoreando. Yo venía por periodos de 5 años. Sí. La razón es que si yo me quedaba más fuera de México, perdía mi residencia. Sí. Y no quería perderla. Sí. Esa fue la razón por la cual estuvo también en Nazaret 5 años. Sí, sí. Ah. Entonces yo venía por 5 años y me iba. Una Y- pregunta, cuando sale de Nazaret en los 5 años, ¿no le busca el consistorio de nuevo para pastorear, o ya tenían otro pastor, quedó el pastor Luis Bush? ¿Ya no hubo una intención del consistorio para invitarle de nuevo? No, porque ya venían otros elementos. Sí. Realmente el que se quedó cuando yo salí fue hermano Samuel Mejía. Samuel Mejía. Y luego ya el Señor fue dirigiendo hasta que llegó Luis Bush, y el crecimiento fue muy notorio Con Luis Bush. con él. La visión Y entonces misionera. la misión misionera especialmente. Y entonces creo yo que Escalón vino a ser fruto de esa visión que nos había sembrado este misionero anteriormente. ¿Cómo se llamaba el misionero? Dice. Roberto Giver, Qué creo que era. tremendo, ¿no? Llegó a su oficina y le compartió la Sí, visión. sí. Y me retó. ¿Se habrá dado cuenta él después? Sí, sí, sí. Y gracias a Dios, pues fue una oportunidad muy bella. Y pudimos ver cómo el Señor iba mostrándonos la diferencia. Allá, por ejemplo, reuní a los líderes y les digo, hermanos, hay un terreno en venta que vale la pena, pero no tenemos dinero, otra vez. Aquí el Señor había usado a nuestra hermana Consuelito con su rancho, y allá los hermanos tenían otra mentalidad. Dice, hermano, prestemos el dinero en el banco. Y yo dije, hermano, pensé, ¿no? Si no nos lo prestaron antes, Claro, ahora sí. menos. Pero dice, no, dice, aquí habemos varios que podemos firmar como responsables de la deuda. Y era otra mentalidad. Sí, otra mentalidad. Entonces ahí estaban varios hermanos Ellos dieron su firma. que dieron su firma para hacer el préstamo. Tremendo. Y ahora, pues, ¿cómo empezamos? Sí. Y ahí estaba la familia Parras, que tenía una constructora, y ellos entraron. Total que el Señor empezó y ya nomás nos quedamos con la deuda del banco. Del banco. Pero también ahí el templo se fue para arriba rápido. No me tocó a mí ser el instrumento para levantar el templo. Dios me usó solo para comprar el terreno, poner los cimientos, y luego se soltó la guerrilla, así que ya no pudimos hacer nada. Pero después el Señor usó otros hermanos y la iglesia empezó a moverse hacia ese rumbo, y Centro Bíblico Escalón se convierte en el auditorio cristiano, y ahí está. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor, por Al contarnos contrario, hermano. esas memorias.